Muy buenos días, mi nombre es Verónica Proaño Ríos y les presentaré mi trabajo de tesis para optar por el grado de doctora en Ciencias de la Ingeniería con mención en Informática, el cual se titula Estudio de la caracterización y organización de los resultados de búsqueda como rutas de aprendizaje recomendadas por expertos para mejorar la ganancia de conocimiento en estudiantes universitarios. Este trabajo se enmarca en el área de la búsqueda de información como un proceso de aprendizaje. Al recordar hoy 48 años de la partida de Vannevar Bush, uno de los hombres más visionarios de la era de la información, deseo iniciar mi presentación con uno de los conceptos que acuñó en 1945, una nueva profesión a la que denominó Trailblazers, haciendo referencia a aquellas personas que encuentran satisfacción en la tarea de establecer rutas útiles a través de una enorme masa de registros. Daré inicio presentando los antecedentes sobre los cuales se basa la investigación para presentar a continuación el problema a abordar, las preguntas de investigación, las cuales guían los dos siguientes temas. Primero, la caracterización de los resultados de búsqueda y segundo, la organización de los resultados de búsqueda. En estos dos últimos puntos indicaré cuáles fueron los métodos aplicados, los resultados obtenidos y una discusión sobre estos, para finalmente presentar las conclusiones y direcciones futuras. Debido al impacto que ha tenido la tecnología en la educación en los últimos 50 años, a continuación mencionaré algunos hechos clave que destacan, como por ejemplo, en 1971 se crea el proyecto Gutenberg, con el fin de crear una biblioteca de libros electrónicos gratuitos, a partir de libros que ya existían físicamente. En 1979, la Fundación Apple otorga sistemas a las escuelas para desarrollar nuevo software para el aula, e integrar computadoras en el plan de estudios. En 1990 se lanza First Class, el primer sistema de gestión de aprendizaje, el cual es un software para administrar e impartir cursos de formación no presencial. De este modo se da origen al e-learning. En el 2008 se lanza el primer MOOC, un curso masivo en línea. Desde entonces, todas estas áreas se han seguido innovando y desarrollando. Ahora contamos con diversas bibliotecas digitales. La mayoría de instituciones educativas cuentan con modernos laboratorios de cómputo para sus estudiantes y cada vez es más común utilizar plataformas educativas o realizar cursos masivos en línea. Sin embargo, pese a los esfuerzos tecnológicos realizados en contextos educativos, las estadísticas indican que 5 de cada 6 estudiantes prefieren utilizar motores de búsqueda como ayuda para realizar sus tareas escolares. Los motores de búsqueda de propósito general explotan una amplia gama de características en el proceso de recuperación de información, tales como, por ejemplo, la relevancia tópica, el historial de los perfiles de usuario, la popularidad de los resultados de búsqueda, los rasgos demográficos de los usuarios, entre otras. Sin embargo, a pesar de su uso tan amplio, los motores de búsqueda web no están diseñados para asistir procesos de aprendizaje. Esto se ve reflejado en aspectos tales como la falta de organización de los resultados de búsqueda cuando el objetivo es aprender o investigar, la sobrecarga del contenido digital en la web, la falta de curación del contenido digital. Por otra parte, se ha observado actitudes y comportamientos comunes entre los estudiantes durante los procesos de búsqueda en la web, como por ejemplo, bajos niveles de alfabetización informacional, tienden a confiar en los primeros resultados de búsqueda, dedican poco tiempo y esfuerzo en buscar información en contextos educativos y perciben desorientación cuando no encuentran información que buscan. Por el contrario, se ha observado que los expertos tienen más éxito en encontrar lo que buscan en la web. Finalmente, pero no menos importante, se tiene el orden de lectura del material de estudio, el cual puede conducir a diferentes resultados de aprendizaje. Para ilustrar la complejidad del orden de lectura, he creado la tabla 1, para lo cual he tomado como referencia un motor de búsqueda tradicional. Estos muestran 10 resultados por página. Consideremos únicamente una página de resultados. Numéricamente se muestra en la primera columna de la tabla. En la tercera columna se tiene la cantidad de combinaciones de lectura posible.
la cual viene dada por el factorial de elementos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, se visitan 3 páginas web, yo puedo leer estos 3 sitios en distinto orden. En total tendría 6 formas distintas de leer los 3 documentos, lo que significaría que existen 6 posibles resultados de aprendizaje diferentes. El orden de lectura del material de estudio es un problema fundamental conocido como secuenciación curricular, el cual consiste en encontrar la secuencia óptima para maximizar los resultados de aprendizaje. Todos estos factores combinados plantean un grave riesgo para la efectividad y la calidad del aprendizaje, lo cual puede tener efectos a corto y largo plazo para el desarrollo de la sociedad, por lo que consideramos fundamental investigar soluciones alternativas para mejorar los resultados de aprendizaje como parte de la búsqueda en línea. Considerando todos estos antecedentes, surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede orientar a los estudiantes en los procesos de búsqueda de información en línea para propiciar un aumento en la ganancia de conocimiento? Hemos considerado que el orden de lectura es un factor crítico en cuanto a los resultados de aprendizaje, por lo cual nuestro enfoque se centra en el problema asociado al estilo de presentación de los resultados de búsqueda en la efectividad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En particular, se tiene que los motores de búsqueda presentan sus resultados desplegados como una lista vertical de 10 resultados por página. Nuestra solución consiste en organizar los resultados de búsqueda como rutas de aprendizaje. Se sabe que las rutas de aprendizaje son secuencias finitas de objetos de aprendizaje con un orden apropiado para mejorar el rendimiento de aprendizaje del usuario. Ahora bien, ¿cómo construir estas rutas de aprendizaje? Bueno, recordemos lo que sabemos. Por una parte, se sabe que los expertos tienen un rendimiento de búsqueda exitoso. Y por otra parte, se conoce el comportamiento de los estudiantes en promedio, principalmente que dedican poco tiempo y esfuerzo en buscar información en contextos educativos. Por lo tanto, nuestro enfoque consiste en solicitar a expertos en dominios específicos que recomienden una secuencia de 3 páginas web en español, que en su mayoría se encuentren en texto, cuyo tiempo de lectura en su conjunto sea en promedio 20 minutos, y que puedan ser usadas para guiar el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios que conocen poco o nada acerca de ese tema específico. Antes de describir cómo se organizó el estudio, a continuación se presentan las preguntas de investigación planteadas y las hipótesis asociadas a estas. En la primera pregunta, ¿cuáles son las características distintivas del contenido web seleccionado por expertos al construir rutas que hacen posible el aprendizaje en un tema en particular? Esta pregunta hace alusión a rutas recomendadas por expertos orientadas al aprendizaje de un determinado tema. Y sobre estos documentos es que deseamos conocer cuáles son las características distintivas que permiten explicar su orden dentro de las rutas de aprendizaje. Respecto a la segunda pregunta, deseamos conocer qué diferencias experimentan los estudiantes en términos de ganancia de conocimiento, experiencia de usuario y desorientación percibida, cuando aprenden un tema específico a través de rutas de aprendizaje recomendadas por expertos, en contraste con las rutas generadas por ellos mismos mientras interactúan con páginas de motores de búsqueda tradicionales. De la segunda pregunta de investigación se desprenden 3 hipótesis relacionadas a las variables dependientes a estudiar, las cuales son ganancia de conocimiento, desorientación percibida y experiencia de usuario. En cuanto a la primera y a la tercera variable, planteamos como hipótesis que utilizar rutas de aprendizaje durante la búsqueda de información propicia una mejora en la ganancia de conocimiento y en la experiencia de usuario de los estudiantes universitarios, en contraste con buscar información de la manera tradicional. Mientras que en la segunda hipótesis se plantea que buscar información utilizando rutas de aprendizaje implica una menor desorientación percibida que al buscar información de forma tradicional. Para abordar las preguntas de investigación planteadas, el objetivo de la presente tesis es investigar los efectos del estilo de presentación de los resultados de búsqueda en la efectividad de los procesos de aprendizaje de estudiantes universitarios. Esto parte de una comparación
entre rutas de aprendizaje recomendadas por expertos y las listas verticales de los sistemas tradicionales de recuperación de información. Para dar cumplimiento a este objetivo se han planteado 3 objetivos específicos. Primero, caracterizar rutas de aprendizaje recomendadas por expertos. Segundo, implementar soporte tecnológico para guiar la búsqueda de información como un proceso de aprendizaje que propicie la ganancia de conocimientos de estudiantes universitarios. Y tercero, conducir experimentos para contrastar los efectos de las rutas de aprendizaje recomendadas por expertos versus los sistemas tradicionales de recuperación de información. Esto en términos de las variables dependientes asociadas a cada hipótesis. Recordemos que eran ganancia de conocimiento, desorientación percibida y experiencia de usuario. Para responder estas preguntas de investigación y someter a prueba las hipótesis, se organizó el trabajo en 4 etapas. La primera etapa consiste en construir un dataset de rutas de aprendizaje, el cual es analizado en la segunda etapa y a la vez alimenta un software que se desarrolló para llevar a cabo la última etapa, que es un estudio experimental. Las 2 primeras etapas tienen como objetivo abordar la primera pregunta de investigación, que está asociada a la caracterización de los resultados de búsqueda cuando forman rutas de aprendizaje, así como cumplir el primer objetivo específico, mientras que las 2 últimas etapas están orientadas a responder la segunda pregunta de investigación, que está asociada a la organización de los resultados de búsqueda como rutas de aprendizaje, y así cumplir con el segundo y el tercer objetivo específico. Varios trabajos se han realizado para modelar rutas de aprendizaje con objetos de aprendizaje, mientras que otros estudios se han enfocado en analizar las características de los estudiantes, su comportamiento de búsqueda, la forma en la que los usuarios aprenden. Sin embargo, hasta donde se conoce y a partir de la revisión de la literatura, no se han explorado las características de las rutas de aprendizaje con objetos recuperados de la web en contextos educativos. En este sentido, se presenta un resumen gráfico de un conjunto de características que han sido analizadas durante los procesos de búsqueda en la web en trabajos que se aproximan a nuestro problema abordado. He clasificado estas características en 2 grupos. En la parte izquierda he agrupado algunas variables que caracterizan el comportamiento de la búsqueda y que han sido extraídas de las sesiones de búsqueda, de las consultas, de las páginas de resultados, de las interacciones con las herramientas y dispositivos, mientras que a la derecha se presentan algunas variables que caracterizan a los documentos web y que han sido extraídas de las páginas de contenidos resultantes de la búsqueda en la web. Por ejemplo, se ha observado que la variable legibilidad puede ser una característica de relevancia para la búsqueda en la web. Por lo tanto, hemos considerado esa variable en nuestro estudio, para lo cual hemos analizado 5 fórmulas de legibilidad. En su mayoría, estas fueron diseñadas en el idioma inglés y después fueron adaptadas al español. Únicamente una fue diseñada directamente para el español. Para iniciar, en la primera etapa se utilizó el método basado en el juicio de expertos. Para clasificar a una persona como experto, se consideraron 2 criterios: el conocimiento y el tiempo de experiencia. En particular, la persona debía contar con un título de pregrado o superior y al menos 1 año de experiencia en un tema específico. Para recolectar la información se aplicó una encuesta en línea, la cual estaba formada por un cuestionario semiestructurado de 23 ítems, el cual fue implementado en Google Forms y contaba con un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética Institucional del USACH. Previamente, la encuesta fue aprobada por 32 miembros del Laboratorio de Investigación Interaction en un piloto. Para aplicar la encuesta, se siguieron 3 etapas. En la primera etapa se identificaron instituciones de prestigio de países de habla hispana. En la segunda etapa se creó una lista con la información de contacto de profesores e investigadores cuyo correo electrónico e institucional se encontraba disponible en la web. Y en la tercera etapa se envió una invitación a cada experto para participar en la encuesta en línea haciendo uso de mailing. La encuesta en línea estuvo activa desde mayo del 2019 hasta enero del 2020. La encuesta fue dirigida a expertos en 6 dominios:
a los cuales se les solicitó que recomienden 3 páginas web ordenadas de tal manera que permitan a estudiantes universitarios de los primeros años de carrera aprender sobre uno de los siguientes tópicos, considerando que los estudiantes conocían muy poco del tema y que el tiempo de lectura para leer las 3 páginas sea aproximadamente de 20 minutos. En biología, el tema a tratar fueron las principales bases éticas a considerar en la clonación de tejidos animales para el consumo humano. En derecho, consistía en conocer si es legal o no desheredar a un hijo o una hija en Chile, y de ser así, en qué casos. En finanzas, ¿cuáles son los factores que se deben considerar al decidir si emprender un nuevo negocio o invertir en propiedades? En física, ¿cuáles son las principales diferencias entre un computador clásico y un computador cuántico? En industria, ¿cuáles son los principales hitos de cada revolución industrial? Y en informática, ¿cuáles son las principales diferencias entre las redes neuronales artificiales simples y profundas? En la encuesta se invitaron a participar a 3.717 expertos de 10 países hispanos, de los cuales 109 respondieron la encuesta y luego de la depuración de datos, 83 respuestas conformaron nuestro dataset de rutas de aprendizaje. Este fue publicado en una revista científica WOS. Los expertos que respondieron a la encuesta provenían de 7 países hispanos, en su mayoría de Chile y Ecuador. En la figura 2 se puede apreciar que la mayoría de expertos pertenecían a instituciones de educación superior y en menor cantidad a grupos de investigación. En la figura 3 se observa que el rango etario de más de la mitad de los expertos que respondieron a la encuesta se encuentra entre 30 y 49 años de edad y que en su mayoría son hombres. Mientras que en la figura 4 se muestra la distribución de los expertos por dominio y por nivel de educación. La mayor cantidad de respuestas se obtuvieron en los dominios de informática y de física. Así también se puede observar que la mayor cantidad de expertos poseen el grado de doctor, el cual está representado en el color verde. En la segunda etapa de la metodología, cuyo fin es caracterizar las rutas de aprendizaje, primero se programó en Python un script para leer 29 características físicas de los documentos, todas numéricas y tomando como referencia algunas de las variables reportadas en la literatura, como por ejemplo legibilidad, longitud de la página, longitud del título, cantidad de imágenes, cantidad de enlaces, entre otras. Además, cada documento se asignó a una de 3 clases. Perdón, se me pasó una de más. Ya. Cada uno de los documentos se asignó a una de 3 clases, según la posición en la cual fue sugerido por el experto. Si la sugirió al principio, en la mitad o al final de la ruta de aprendizaje. De esta manera, el conjunto de datos a analizar en esta etapa está formado por 30 variables, 24 numéricas y una categórica, que es la clase, y 249 observaciones, que son los documentos a analizar. Recordando que el dataset está construido que se construyó en la primera etapa, está formado por 83 rutas de aprendizaje y cada ruta está formada por 3 documentos. En cuanto a los métodos aplicados, en el presente estudio se conoce la clase, por lo tanto el problema es abordado con técnicas de clasificación, en donde la primera etapa y una de las más importantes es la selección de características, ya que para mejorar el rendimiento de los modelos, primero es necesario eliminar variables irrelevantes o redundantes. Para el análisis se aplicaron 2 técnicas de manera simultánea: las técnicas de selección de subconjunto de variables y las técnicas estadísticas de análisis discriminante. Las técnicas de selección pueden ser de 3 tipos: de filtrado, de envoltura y de métodos integrados. En esta tesis se aplicó un método de envoltura, específicamente un algoritmo de selección secuencial hacia atrás, SBS por sus siglas en inglés. Debido a que este método utiliza un modelo de entrenamiento para seleccionar el subconjunto de características, se aplicó una técnica estadística de análisis multivariante, específicamente técnicas de análisis discriminante, debido a que los datos a analizar están formados por una variable dependiente categórica con 3 clases.
Específicamente se aplicaron 7 técnicas: análisis discriminante lineal o LDA, el cuadrático, regularizado, de contracción, de mezclas, flexible y penalizado. En la siguiente fase se realizó la depuración y el preprocesamiento de los datos, así como la evaluación de supuestos para poder aplicar métodos, todos los métodos antes mencionados. Previamente, para que las variables sean comparables y que ninguna tenga más peso que otra, primero se eliminaron los valores atípicos de cada variable y posteriormente se reescalaron, ya que las variables se miden en diferentes escalas y los valores mínimos y máximos eran muy distantes. Al finalizar esta fase, el dataset quedó conformado por 79 observaciones, 8 variables independientes y una variable dependiente. Finalmente, con este conjunto de datos se realizó el análisis aplicando el algoritmo de selección secuencial hacia atrás, con cada uno de los 7 métodos de análisis discriminante. Una vez calculados ejecutados todos los algoritmos, en la figura 5 se consolidan las características seleccionadas por cada uno de los métodos discriminantes. Para determinar el subconjunto de características que mejor separan a las clases, se eligieron las variables que fueron seleccionadas por al menos la mitad de los métodos discriminantes aplicados. Se puede observar que las 6 primeras variables fueron seleccionadas por al menos 3 métodos. Y al observar las 6 variables seleccionadas en el consolidado, se puede apreciar que son las mismas variables seleccionadas por el algoritmo PDA o penalizado, lo que nos lleva a pensar que es el algoritmo que mejor selecciona características con nuestro dataset. De esta manera, el subconjunto quedó formado por 6 características discriminantes, las cuales son 2 puntos, párrafos, enlaces, compresibilidad de Crawford, legibilidad mu y longitud de título. Ahora bien, una vez obtenido el subconjunto de características, recordemos que el objetivo es explicar el orden de los documentos dentro de las rutas de aprendizaje con estas 6 características. Para ello, se complementa el análisis con un gráfico de violín para observar tanto la distribución de los datos como la estimación de la densidad de las 6 características discriminantes por cada clase. Recordemos que la clase es la posición del documento sugerido por el experto dentro de la ruta de aprendizaje. En la figura 6 se puede observar que las medianas permiten discriminar las clases de las 3 primeras variables, las que están en la parte superior. Estas se identifican con un círculo rojo, mientras que en las 3 variables restantes, las que están en la parte inferior, no se distingue una tendencia al comparar las medianas entre las clases, pero sí se distingue diferencias entre las densidades de los datos. Por lo tanto, para visualizar estas diferencias, se analizan las 3 primeras variables en combinación con las 3 últimas. Esta combinación se muestra en la figura 7. De manera similar a la figura 6 se identifican las medianas con círculos, uno para cada grupo. De esta manera es posible visualizar las tendencias en las medianas para explicar el orden de los documentos dentro de las rutas de aprendizaje. Básicamente se observan 2 tendencias, una cóncava y una decreciente, en cada uno de los recuadros. Debido a la forma en la que se visualizan las medianas en las figuras, se decide identificar a las 3 primeras variables como características discriminantes verticales y a las 3 últimas como características discriminantes horizontales. En la figura 8 se resumen las 2 tendencias observadas. Pero antes revisemos la descripción que se encuentra a la derecha de cada una de las características discriminantes para una mejor comprensión. Los párrafos, además de representar la longitud de un documento, se utilizan para desarrollar una idea central en el documento. Los 2 puntos se utilizan para explicar, enumerar y ejemplificar. La legibilidad, los enlaces se utilizan para acceder a información adicional. La legibilidad mu es un índice creado para el idioma español que permite conocer la facilidad de lectura de un texto. La comprensibilidad de Crawford permite conocer el nivel de escolaridad que requiere el lector para comprender un texto.
Y la longitud del título es estudiada en la literatura por ser el primer acercamiento que tiene el usuario a un documento. Ahora bien, ¿cómo interpretar el gráfico? Iniciemos primero con la tendencia decreciente. Si relacionamos las características discriminantes con su descripción, se podría responder a la primera pregunta de investigación indicando que se han observado características comunes en el contenido web seleccionado por expertos al construir rutas de aprendizaje, como por ejemplo, los títulos de los documentos son largos, están dirigidos a estudiantes con un nivel de escolaridad básico como mínimo, y el nivel de legibilidad de los documentos se considera un poco difícil de leer. Además, los documentos recomendados al inicio de la ruta son más extensos, ya que contienen una alta cantidad de ideas desarrolladas, explicaciones, ejemplos y enlaces a información adicional. Cantidad que va disminuyendo en los documentos que se encuentran en la mitad y al final de la ruta de aprendizaje. Esta tendencia se podría relacionar con la comparación que hizo Saxon cuando afirmó que el aprendizaje puede tener forma de embudo. Comienza desde lo más general y continúa hacia lo más específico, hasta que los estudiantes capten la esencia. En este punto, es importante destacar la característica del nivel de comprensibilidad lectora que requieren los estudiantes como mínimo para comprender estos documentos, el cual es un nivel de escolaridad básico. Esto tiene concordancia con la afirmación realizada por Lobato Osorio, cuando indica que los textos académicos requieren un nivel de comprensión lectora especializado, lo cual representa un desafío para los lectores novatos en cierto dominio. Esto podría ser una posible explicación del por qué los estudiantes prefieren buscar información en la web para realizar sus tareas académicas. Respecto a la tendencia cóncava, que se encuentra a la izquierda de la figura, al momento no nos permitiría responder la primera pregunta de investigación, ya que con las características discriminantes verticales no es posible identificar si un documento se ubica al principio o al final de la ruta. Sin embargo, esto no se considera o no significa que se deba descartar estas características observadas en la tendencia cóncava, sino más bien es una oportunidad para realizar más estudios con la finalidad de complementar con nuevas características que permitan explicar esta estructura. Ahora bien, una vez caracterizadas las rutas de aprendizaje, ¿cómo saber si las rutas recomendadas por los expertos propician o no la ganancia de conocimiento en tareas de búsqueda en la web? Para ello se llevó a cabo un estudio experimental en el cual se desarrolló una herramienta que fue alimentada con los documentos recomendados por los expertos y nos permitió someter a prueba las hipótesis planteadas. Esta corresponde a la tercera etapa de la metodología. Como la mayor parte de las rutas de aprendizaje recolectadas en la primera etapa pertenecían a los dominios de informática y de física, con las rutas de estos dos dominios se alimentó el software desarrollado para el estudio experimental, el cual denominamos Buscadocs, un software de visualización de resultados de búsqueda como rutas de aprendizaje basadas en recomendaciones de expertos. Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con miembros del equipo de Interaction. La herramienta cuenta con 4 componentes. Un cliente que provee la interfaz para que el participante interactúe con la herramienta. Este interactúa con una API, la cual provee funcionalidades para el motor de búsqueda y permite almacenar las acciones de los participantes. Este se comunica con un índice invertido a través de las consultas provenientes de la interfaz y entrega un conjunto de documentos como resultado. Finalmente se encarga de depositar los datos de los participantes en una base de datos orientada a documentos. En la herramienta básicamente se programaron 2 interfaces de búsqueda. Una que corresponde al grupo de control o línea base, en la que se despliegan 10 resultados de búsqueda por página, como una lista vertical señalada con la flecha. Y la otra interfaz que corresponde al grupo experimental y que es nuestra propuesta, en la cual los resultados de búsqueda se visualizan como rutas de aprendizaje. En este caso se despliegan 3 rutas de aprendizaje por página. Adicionalmente, se programaron varios cuestionarios que permitieron medir las diferencias que experimentan los estudiantes
en las variables dependientes en cada una de las interfaces. En la cuarta y última etapa corresponde a la experimentación. Se utilizó un diseño de medidas repetidas tal como se aprecia en la tabla 3, el cual consiste en una sesión de 60 minutos aproximadamente. En cada participante interactúa con las dos interfaces de búsqueda y con los dos dominios, tanto el de física como el de informática. Para esto se asigna al azar a los participantes en uno de 4 grupos posibles, en el cual se rotan las dos interfaces de búsqueda, cada una asociada a los 2 tópicos de aprendizaje. Además, se aplican cuestionarios antes y después de cada tarea, los cuales están representados con la letra O de observaciones. Bien, este fue el diseño original del estudio experimental, el cual estaba planificado realizarse en el laboratorio del DIEM. Se tenía previsto realizar en noviembre del 2019, pero se tuvo que aplazar debido al estallido social y después debido a la pandemia. Y como en ese momento se desconocía cuándo se iba a retornar al campus, decidimos modificar la herramienta para adaptarla a modalidad web y realizar el estudio en línea. Pero observamos que debido a la pandemia, la mayor cantidad de instituciones adaptaron sus actividades a formatos de teletrabajo y educación en línea, con lo que se incrementó la cantidad de horas diarias en la computadora. Y solicitar a estudiantes que participen como voluntarios en un estudio en línea durante 1 hora se consideró desgastante, por lo que se decidió diseñar el estudio en línea bajo 2 opciones. Una sesión larga, que es la original, y otra sesión corta, que es la que se muestra en la tabla 4. Esta consistía básicamente en dividir la sesión larga de 60 minutos en 2 sesiones de 30 minutos aproximadamente, en la cual los participantes ya no se someterían obligatoriamente a las 2 interfaces de búsqueda, sino únicamente a una asociada a un solo tópico. Y tenían la posibilidad de participar por segunda ocasión en la segunda parte, completando de esta forma una sesión larga. Durante la difusión del estudio, se dio a escoger a los estudiantes la participación entre las 2 opciones, la sesión larga o la sesión corta. En el flujo de actividades que se muestra en la figura 14, se puede visualizar la secuencia de cuestionarios y tareas que se presentaron a los participantes durante las sesiones. Se puede observar que la tarea de búsqueda se encuentra ubicada en esta parte. Todo lo que está antes y después fueron cuestionarios que fueron respondiendo los estudiantes. El estudio en línea se realizó entre octubre y diciembre del 2020. Se enviaron 3.078 correos a profesores, directores y decanos de instituciones de educación superior de prestigio de países de habla hispana, para que extiendan la invitación a participar en nuestro estudio a sus estudiantes. 456 estudiantes iniciaron el estudio. 396 terminaron la sesión y luego de la depuración de datos se encontró que 256 sesiones eran válidas. En la figura 15 se puede apreciar la distribución de las participaciones por país. Se puede observar que la mayoría de estudiantes prefirieron participar en la sesión corta, identificada con color lila, y la mayor cantidad de participantes provienen de Ecuador y Colombia. En la figura 16 se presenta la distribución de los participantes por disciplina. La mayoría pertenecía a ingeniería en sus diferentes áreas, pero también hubieron participantes de otras disciplinas, como por ejemplo ciencias médicas, ciencias de la educación, entre otras. En la figura 17 se visualiza la cantidad de participantes en cada flujo, antes y después del proceso de limpieza de datos. Ahora bien, el objetivo principal de esta etapa es someter a prueba las 3 hipótesis planteadas. La hipótesis 1 se centra en la ganancia de conocimiento y para ello la medimos con 2 variables. La primera variable es la ganancia de conocimiento, en la cual evaluamos el producto, entendiéndose este como el resultado de evaluar un test de conocimientos antes y después de realizar la tarea de búsqueda. Y en la segunda variable, que es el índice de desempeño asociado a la ganancia de conocimiento, en la cual además de evaluar el resultado obtenido en los test de conocimientos, también consideramos el proceso de la búsqueda, donde evaluamos
cuánto tiempo destinó el estudiante en familiarizarse con el tema y cuál es el comportamiento durante la tarea de búsqueda. Se introdujo esta variable debido a que consideramos importante observar el proceso, ya que cuando uno busca información, hay un proceso de aprendizaje de por medio. Pero si este es ineficiente, eso podría estar afectando el producto. Así que consideramos que del proceso se aprende mucho. Y de ahí el concepto de Search Learning. La hipótesis 2 está centrada en la desorientación percibida por el usuario y se mide en base a un instrumento de autorreporte. En la hipótesis 3 está centrada en la experiencia del usuario. En esta hipótesis, el objetivo es medir 3 dimensiones: la afectiva, la cognitiva y la usabilidad. Para ello se evaluaron 5 variables. Las 2 primeras variables están relacionadas con la dimensión afectiva y emocional de los participantes, donde primero se evaluó la valencia y segundo la activación a través de un cuestionario. Las 2 siguientes variables se utilizan para observar la dimensión cognitiva. La tercera variable está relacionada a la carga mental de trabajo, entendiéndose esta como el nivel de exigencia que le representó al usuario realizar la tarea de búsqueda. Y la cuarta variable está relacionada al nivel de concentración o de distracción del usuario antes y después de realizar la tarea de búsqueda. Finalmente, la última variable relacionada a la usabilidad de la herramienta tiene como fin conocer el nivel de satisfacción que experimentó el usuario al interactuar con la herramienta, en este caso con cada interfaz. Ahora bien, una vez depurados y balanceados los datos, se aplicaron pruebas de contraste para verificar los supuestos de normalidad y de homoscedasticidad con la finalidad de contrastar los 2 grupos de datos mediante pruebas paramétricas o no paramétricas. Esto con el objetivo de someter a prueba las 3 hipótesis planteadas. Se analizó cada hipótesis en 3 grupos de datos, considerando el nivel de conocimiento previo, según lo que manifestaron los participantes en uno de los cuestionarios, al cual se categorizó como alto, medio y bajo, siendo este último el grupo que es foco de nuestro estudio, recordando que las rutas de aprendizaje están orientadas a estudiantes con poco o ningún conocimiento previo del tema. Para medir la primera variable de la hipótesis 1, relacionada a la ganancia de conocimiento como producto, se aplicó un cuestionario de conocimientos antes y después de la tarea de búsqueda. Y luego de evaluarlo, se aplicó la ecuación 1. Los posibles valores a obtener con esta ecuación se muestran en la tabla 6. Esto en base a un estudio realizado por Sayed y Collins Thompson, en el cual descartan los valores negativos, ya que se asume que no hay pérdida de conocimiento. En esta variable no se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en ningún grupo. Por ello, la tabla se representa en blanco, vacía. En la segunda variable, donde se evalúa la ganancia de conocimiento considerando el proceso, se conjuga la ganancia de conocimiento con el tiempo de permanencia en las páginas de contenido, la cantidad de documentos visitados y la cantidad de consultas realizadas. Esto con el objetivo de tener una aproximación del grado de profundidad en los significados que alcanzó el estudiante durante la lectura del contenido y cuánto interactuó con la interfaz mientras buscaba información. Para operacionalizar esa variable se aplicó la ecuación 2. Luego de aplicar las pruebas de contraste en esta variable, se observó que sí se dispone de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa a favor de la interfaz experimental, la de rutas de aprendizaje, lo cual he identificado con color celeste. Se puede observar que se encontraron diferencias significativas tanto en la sesión corta como en la sesión larga. También se observa consistencia entre las 2 sesiones, ya que la mayor cantidad de diferencias significativas en la sesión larga se encontraron en el tiempo 1, es decir, cuando los participantes interactuaron con la interfaz experimental al inicio del estudio, lo que equivale a trabajar únicamente con la sesión corta. Algo importante a destacar es que en esta variable el tamaño del efecto aumenta en el último grupo. Recordemos que el grupo venía dado por el conocimiento previo, que era alto, medio o bajo. El tamaño del efecto fue mediano e incluso grande cuando el nivel de conocimiento previo era bajo.
En la segunda hipótesis, referente a la desorientación percibida por el usuario, se aplicó un cuestionario de desorientación percibida en sistemas basados en la web. Únicamente en la sesión corta se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa a favor de la interfaz de rutas de aprendizaje. Esto en los grupos cuando el nivel de conocimiento previo era bajo y medio. Y en los dos casos el tamaño del efecto era pequeño. Finalmente, en la tercera hipótesis, relacionada a la experiencia de usuario, se evalúan los resultados, recordemos que en 5 variables que las mencionamos anteriormente. En esta hipótesis se observa que la mayor cantidad de diferencias significativas a favor de la interfaz experimental se observó en la sesión corta y en el tiempo 1 de la interfaz larga, similar a lo observado con la segunda variable de la primera hipótesis. Mientras que en el tiempo 2 de la sesión larga se encontró que en 2 variables se observaron diferencias significativas a favor de la interfaz de control, específicamente en la activación de la dimensión afectiva y en la usabilidad de la herramienta. Es decir, cuando los participantes interactuaron primero con la interfaz tradicional y después con la interfaz experimental. Estos valores están identificados con color naranja. Sin embargo, en la variable activación se puede apreciar que el tamaño del efecto es pequeño, mientras que en esa misma variable el tamaño del efecto es mediano cuando la diferencia significativa es a favor de la interfaz experimental. Es decir, cuando los participantes primero interactuaron con la interfaz de rutas de aprendizaje. En la tabla 6 se presenta un resumen visual de los resultados explicados anteriormente. En color blanco he definido los resultados cuando no se dispone de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En color celeste se identifican los resultados cuando se dispone de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa a favor de la interfaz experimental. Y en color rosado se identifican los resultados cuando la evidencia observada era a favor de la interfaz de control. En términos generales, se observa que la mayor cantidad de diferencias significativas a favor de la interfaz experimental se encuentran en la sesión corta y en el tiempo 1 de la sesión larga. Es decir, cuando los participantes interactuaron con la interfaz experimental al inicio del estudio. Esto podría explicarse debido al factor fatiga, ya sea por el tiempo de duración de la sesión larga o por la cantidad de horas diarias de exposición a la computadora que experimentaban en ese entonces los estudiantes durante el periodo de recolección de datos, tomando en consideración que este fue durante la segunda ola de la pandemia. Por otra parte, y tal como se esperaba, mientras menos conocen del tema los estudiantes, se observa mayor cantidad de diferencias significativas a favor de la interfaz experimental. Recordando que las rutas de aprendizaje fueron creadas orientadas para estudiantes con poco o ningún conocimiento previo del tema. Otro aspecto positivo se considera que la variable en la que mayor cantidad de diferencias significativas a favor de la interfaz experimental se observó es en el índice de desempeño asociado a la ganancia de conocimiento. Es decir, cuando se evalúa la ganancia de conocimiento considerando el proceso. Y contrario a lo que se esperaba, la usabilidad de la herramienta en la interfaz experimental es un aspecto que se debe mejorar. Por otra parte, si bien se observa que la mayor cantidad de resultados se encuentran en color blanco en las 2 sesiones, es importante acotar que la interfaz propuesta con rutas de aprendizaje era nueva para los estudiantes y estaba compitiendo con un estilo de presentación de resultados al que los estudiantes ya están habituados y es casi natural para ellos, ya que prácticamente crecieron con ese entorno. También se destaca que en 6 de las 8 variables estudiadas se encontraron diferencias significativas a favor de la interfaz de rutas de aprendizaje. Por lo tanto, en términos generales, se consideran positivos los resultados obtenidos en esta tesis, ya que se observa que la interfaz experimental tiene beneficios, considerando que el aprendizaje es un proceso complejo, en el que influyen diversos factores como cognitivos, de comportamiento, de esfuerzo, afectivos, mismos que hemos operacionalizado y cuantificado a través de cuestionarios de autorreporte, exploración de interacciones con la herramienta, tiempos de permanencia en la página de contenidos, entre otros.
En esta tesis se propone un nuevo estilo para enfrentar el problema asociado a la falta de coincidencia entre el estilo actual de presentación de los resultados de búsqueda y cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Nuestro enfoque se basa en organizar los resultados de búsqueda como rutas de aprendizaje basadas en el conocimiento esparto. Los resultados del estudio sugieren que organizar los resultados de búsqueda curados como rutas de aprendizaje tiene beneficios cuando se busca información en contextos educativos, considerando que el aprendizaje es un proceso complejo en el que influyen diferentes factores como cognitivos, de comportamiento, de esfuerzo, afectivos. Esto se observó tanto en la variable del índice de desempeño asociado a la ganancia de conocimiento como en otras variables menos observables, como son el esfuerzo mental, el esfuerzo físico, el nivel de concentración, el estado de ánimo y el nivel de relajación. Además, permite a los estudiantes dedicar más tiempo a la lectura de contenidos, con lo cual podrían alcanzar un mayor grado de profundidad en los significados. Los hallazgos de la caracterización de rutas de aprendizaje basadas en el conocimiento esparto sugieren que es posible ordenar los resultados de búsqueda curados en forma decreciente, similar a una forma de embudo, considerando variables físicas de los documentos como páginas web con títulos largos, que tengan un nivel de legibilidad un poco difícil de leer y que estén dirigidas a personas con un nivel de escolaridad básico como mínimo, en donde los documentos se ordenan descendentemente de acuerdo a la cantidad de ideas desarrolladas en el documento, la cantidad de explicaciones, ejemplos y enlaces a páginas externas con el fin de profundizar más en los contenidos. Otro hallazgo importante a considerar es la importancia de utilizar fórmulas de legibilidad creadas para el idioma nativo del usuario. Esto debido a que durante el proceso de selección de características, la legibilidad no fue descartada. Este índice de legibilidad fue creado para el idioma español, a diferencia de los otros índices de legibilidad que se utilizaron en el estudio y fueron desarrollados para el idioma inglés y posteriormente se adaptaron al español. Además, cabe recordar que el español es el tercer idioma más utilizado en Internet. Es importante señalar que los hallazgos de esta tesis deben interpretarse en el contexto de que las rutas de aprendizaje exploradas están dirigidas a estudiantes con poco o nivel o ningún conocimiento previo del tema. Estos hallazgos se consideran una pauta y sugieren la importancia de explorar, desarrollar y ampliar nuevos aspectos en esta línea de investigación, como por ejemplo, explorar nuevas características, ya que en esta tesis se analizaron variables de representación de la estructura física de los documentos. Sin embargo, quedan otras características más por explorar, como por ejemplo, características demográficas de los espartos, análisis semántico de los documentos, combinación de características, combinación de datasets, por mencionar algunas. Considerando los resultados de esta tesis y que se trabajó con rutas de longitud fija, formadas por documentos web básicamente textuales y orientados a estudiantes de habla hispana con poco o ningún conocimiento previo del tema, sería interesante ampliar esta investigación y estudiar rutas de aprendizaje con resultados de búsqueda. Por ejemplo, rutas de longitud variable que se adapten al nivel de conocimiento previo del usuario o al nivel de profundidad que el usuario desea alcanzar en el tópico, o que no únicamente incluyan documentos textuales, sino también documentos multimedia u otros formatos. Y se espera que los resultados de nuevos estudios complementen nuestros hallazgos y permitan el diseño de modelos que generen automáticamente rutas de aprendizaje con resultados de búsqueda. Así también, a partir de los resultados observados, se considera importante mejorar los aspectos de usabilidad de la herramienta. 4 son los principales aportes de este trabajo. 2 conjuntos de datos con diversidad de muestra poblacional, tanto en nacionalidad, sexo, edad, formación académica, nivel de experiencia, entre otros. El primero formado por rutas de aprendizaje, recomendadas por expertos de 7 países hispanos y 6 dominios diferentes, de los cuales el 64% poseen el grado de doctor. El segundo, un dataset en el que se recolectó el comportamiento de búsqueda, la ganancia de conocimiento, la desorientación percibida y la experiencia de usuario de 256 estudiantes procedentes de 14 países hispanos,
y 10 disciplinas diferentes. Una herramienta tecnológica disponible para llevar a cabo nuevos estudios en esta línea. Y un conjunto de características que se consideran una base para la generación de modelos que permitan organizar resultados de búsqueda curados como rutas de aprendizaje, cuando se utilizan los motores de búsqueda para aprender sobre un nuevo tema. Se espera que estos hallazgos tengan implicaciones teóricas en el corto plazo y contribuyan a la comprensión actual de cómo el estilo de presentación de los resultados de búsqueda pueden impactar en el proceso de aprendizaje de estudiantes con poco o ningún conocimiento previo del tema. En el mediano y largo plazo se espera que estos resultados tengan implicaciones prácticas y contribuyan en el diseño de sistemas de búsqueda orientados a apoyar procesos de aprendizaje complejos, que consideren modificar el estilo de presentación de los resultados de búsqueda. Además, que consideren nuevos modelos que discriminen, seleccionen y ordenen documentos web curados para mejorar los resultados de aprendizaje como parte de la búsqueda en línea. Como parte de mi formación en el doctorado, he realizado 3 publicaciones. Una se encuentra en revisión y 4 están en desarrollo. En la primera se estudiaron los efectos de un nuevo enfoque para representar visualmente los resultados de búsqueda, en contraste con la lista vertical de la interfaz tradicional, muy relacionado al foco de este estudio. La segunda publicación es resultado de esta tesis, la cual corresponde al dataset de rutas de aprendizaje recomendadas por los expertos. El tercer paper corresponde a un proyecto que está llevando a cabo el equipo de Interaction para evaluar competencias de consultas en línea. La cuarta publicación es una revisión sistemática de la literatura sobre el desarrollo y la evaluación de la alfabetización informacional. Y las 4 últimas que están en desarrollo son resultados y productos de esta tesis. Mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que me han brindado su apoyo y confianza para realizar mis estudios de doctorado. Me gustaría terminar mi presentación con la primera cita a la publicación del dataset de rutas de aprendizaje. Muchas gracias a todos por su atención y quedo atenta a sus preguntas.